Vamos a continuar creando la lógica de nuestra aplicación, pero antes vamos a hacer dos cambios que no hemos hecho en el vídeo anterior. El primero es aquí en la entidad de usuario, que vimos que creamos un método setEmail en el que estábamos comprobando si el email era válido, pero lo que tenemos que hacer ahora es utilizarlo en el constructor, de tal manera que cuando vayamos a registrar un usuario, si el email no es válido, ya nos dé una excepción. Entonces vamos a hacer setEmail y le vamos a pasar el email que nos viene como parámetro. El otro cambio que vamos a hacer es aquí en el user repository, en el método save. Si os acordáis, habíamos creado aquí una lógica en el que lanzábamos una excepción en caso de que ya existiera un usuario con ese email y en cualquier otro caso lanzábamos este tipo de excepción con el mensaje para indicárselo al usuario. Entonces, cuando un usuario ya existe en la base de datos con un email, lo que vamos a hacer es lanzar esta excepción y lo que tenemos que hacer es capturarla en este método save y convertirla en una excepción de tipo HTTP, porque como ya os comentaba, estamos construyendo una aplicación en la que nuestros usuarios se van a comunicar mediante el protocolo HTTP. Entonces no tiene sentido devolver una excepción de base de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un bloque try-catch. Y entonces vamos a meter el método save en el try. Y ahora vamos a crear una excepción de que el usuario ya existe con ese email. Entonces en nuestra carpeta de excepciones, en user, vamos a crear una nueva. Bueno, mejor le voy a llamar user already exist exception. Y entonces voy a crear aquí, bueno, como siempre va a extender de domain exception. Y le vamos a llamar from email. Esto va a recibir un email. Aquí es new self. Le ponemos aquí el self. Y entonces esto va a tener este método estático público from email que va a recibir un email y entonces lo que vamos a hacer es devolver una excepción de que el email ya existe. Y eso lo vamos a utilizar aquí. Veremos más adelante y como os comentaba en el vídeo anterior, el tema de crear un listener para capturar todas estas excepciones y convertirlas a la excepción HTTP que nosotros queramos. Ahora vamos a avanzar y vamos a crear un cliente HTTP que va a ser simplemente un adaptador o para encapsular el cliente de Gazelle para desacoplar el cliente de esa librería de nuestro código. Es algo parecido a como hicimos con la clase abstracta de Doctrine, pero en este caso va a ser para utilizar el cliente HTTP de Gazelle. Por lo tanto, aquí voy a crear una carpeta HTTP. Y voy a crear aquí un cliente. Aquí vamos a utilizar el cliente de Gazelle. Y en el constructor lo que vamos a hacer es que this client va a ser igual a new client. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es crear un método post que recibe un URI y un array de opciones. Y esto devuelve una instancia de response interface. Y aquí lo que vamos a hacer es un return del método post del cliente de Gazelle pasándole la URI y las opciones. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues igual que hicimos aquí con este base repository para Doctrine. Lo que estoy haciendo es crearme un cliente de mi dominio que tiene un método post que recibe estos dos parámetros. Y lo que estoy haciendo es utilizar ese cliente de Gazelle por detrás.
Entonces, si el día de mañana decidiera dejar de utilizar Ghazel y utilizar cualquier otro tipo de librería para comunicarme mediante HTTP con otros servicios, simplemente tendría que cambiar aquí este método y en mi código no tendría que hacer nada más. Donde llame a este método post se quedaría igual. O imaginaos que en el futuro, pues los desarrolladores de la librería de Ghazel deciden llamarle post lo que sea, post call o cualquier otro nombre. Entonces, si vosotros utilizáis directamente este client post call o post, lo que tendréis que hacer es ir por todo vuestro código haciendo ese cambio. Y de esta manera solo lo tendréis que hacer aquí. Vale, entonces os recomiendo que hagáis este tipo de patrón cuando utilicéis librerías externas. También vemos que este método post nos está devolviendo una excepción que es también de la librería. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crearnos una excepción de nuestro dominio para errores de HTTP y encapsular esto en un try catch como ya hicimos en otros casos. Aquí voy a crear una carpeta HTTP. Y voy a crear una clase, una excepción para HTTP. Voy a crear un método fromPostRequest, en este caso, y esto va a recibir un mensaje. Vale, vamos a crear este método que va a recibir un mensaje que va a ser el mensaje que nos va a dar la excepción de Ghazel y lo que vamos a hacer es convertirlo a un mensaje de nuestro dominio en el que vamos a decir que ha habido un error en la llamada post y vamos a adjuntar el mensaje de la excepción. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es crear un bloque try catch . Voy a intentar hacer esta petición y en caso de que falle, y le voy a pasar ese mensaje, ¿vale? De tal manera que ahora ya es una excepción de nuestro dominio y luego más adelante veremos cómo transformarla a una excepción de tipo HTTP. Ahora tenemos que crear nuestro captcha y para ello vamos a ir a nuestro navegador y si escribís Google Captcha Console ya os va a aparecer aquí el primer resultado. Y entonces aquí en la consola de administrador vamos a crear uno nuevo. Yo aquí le voy a poner el nombre. Vamos a utilizar la versión 3, que es la última, y de hecho es invisible, o sea, se vería algo así en vuestra web, pero el usuario no tiene que interactuar, es decir, ya no le van a aparecer lo de las imágenes, de que tiene que seleccionar varias, tampoco tiene que hacer clic en el botón donde pone que no soy un robot, esto simplemente está por detrás y va a controlar cómo interactúa el usuario con nuestra web y en función de cómo interactúe nos va a devolver si cree que es un usuario o si cree que es un bot. Aquí en dominios voy a poner localhost porque lo vamos a probar desde nuestro local, pero bueno, vosotros en producción tendréis que poner vuestro dominio, ¿vale? Vuestro .com, por ejemplo, para que funcione. Aceptamos los términos de uso, le damos a Submit y ahora tenemos aquí una key y un secret. Entonces, esta clave pública es la que vamos a utilizar en nuestro cliente React que veremos más adelante. Y lo que necesitamos en nuestro backend es el secret. Entonces voy a venir aquí a el .env y lo voy a añadir aquí. Vale, he añadido esta parte aquí de Google Captcha, ponéis Google Captcha Secret. Y lo voy a poner también en el dist, que este es el que abre el repositorio.
Y entonces, para utilizar ahora este Google Captcha, para utilizar este secret en nuestro código, vamos a hacer un bind en services. Vamos a eliminar esto de aquí, que quede un poco más limpio. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es poner bind y vamos a utilizar Google Captcha Secret. Y esto lo vamos a usar como string. Entonces, utilizando este bind y al tener el AutoWire en Symfony, lo que nos va a permitir es que al inyectar en cualquier clase en el constructor esta variable, lo que va a hacer es pasarle el valor que tengamos en nuestro .env. Bien, ahora ya podemos crear el servicio que nos va a ayudar a validar el captcha token que vendrá desde nuestro cliente. Entonces lo que voy a hacer es aquí en src, voy a crear una carpeta que va a ser service y es donde vamos a guardar todos nuestros servicios. Entonces voy a empezar creando uno dentro de la carpeta http y lo que voy a hacer es crear una interfaz y ahora os voy a explicar por qué. Esta interfaz le voy a llamar Validate Captcha Token Interface y esto va a tener un método público invoke que no va a devolver nada y va a recibir un string que es el token que vendrá desde nuestro cliente. Esto lo estoy haciendo porque después a la hora de hacer testing funcional, como vamos a hacer una llamada a la API, si llamamos a este método invoke y le pasamos un token que no es válido, nunca nos va a pasar el test. Entonces lo que vamos a hacer es configurar nuestra aplicación Symfony para que cuando ejecutemos el código se llame a una clase que implemente esta interfaz y cuando ejecutemos los tests que se llame a una clase que le vamos a hacer un mock a esta clase para que pase esta validación y de ese modo podamos testear nuestra aplicación. Ahora voy a crear aquí una clase que le voy a llamar Validate Captcha Token Service y esto va a implementar la interfaz que acabamos de crear. Y por tanto este método invoke. Entonces vamos a crear el constructor y esto va a recibir el cliente HTTP que hemos creado y el Google Captcha Secret, que es el que hemos creado aquí en nuestros services, ¿vale? Para que nos inyecte el valor que tenemos en nuestro .env. Vamos a inicializar estas propiedades y ahora lo que necesitamos es conocer el endpoint que vamos a llamar para validar el token. Entonces, si ponéis Validate Captcha Token in Backend, os va a aparecer aquí la documentación de Google Developers y vemos que aquí tenemos el API request, que es a esta URL, método post y estos son los parámetros que requiere. O sea, el secret es obligatorio, el response también, que este response es el token que viene desde nuestro cliente y luego como opcional la IP. Nosotros vamos a utilizar secret y response. Entonces me voy a copiar aquí esta URL le voy a llamar post URL o bueno, mejor validate captcha endpoint y voy a guardarlo ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es guardar en una variable response vamos a hacer una llamada de tipo post a ese endpoint. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es pasarle como form params.
va a ser un array y le vamos a pasar por una parte el secret, que vimos que es uno de los valores obligatorios, que se nos viene aquí en el constructor, y en response vamos a enviar el token que nos viene de nuestro cliente. Entonces, como ya vimos anteriormente, esto está encapsulado en un bloque try catch, de tal manera que si esta petición da una excepción, vamos a lanzar una excepción de nuestro dominio. Por lo tanto, aquí ya no la necesito. Y entonces ahora, si esto no da ninguna excepción, pasaríamos a esta parte del método. Y lo que voy a hacer es data igual a JSON decode. Y lo que voy a hacer es response getBody getContents. Y le voy a pasar como segundo parámetro true para que me cree un array asociativo. Veis que aquí se está quejando de que tengo que poner la extensión JSON en mi fichero composer.json, y entonces aquí lo que voy a hacer es añadir la extensión. Bueno, también he hecho este cambio para utilizar PHP 7.4, aunque vosotros podéis dejarlo con 7.2 como venía. Yo simplemente lo pongo así para que PHP Storm lo detecte y ya me cambie la sintaxis aquí automáticamente. Si vosotros venís a PHP, aquí en el nivel del lenguaje, lo que va a hacer internamente PHP Storm es buscar en vuestro Composer JSON la versión que tenéis y ponerla. Entonces, si tenéis la 7.2, seguramente os lo ponga así. Y con la 7.2 hay cosas de las que se os va a quejar, como esta, por ejemplo, de poner el tipo de la propiedad. Entonces, volviendo a nuestro servicio, veis que ahora ya no se queja. Y lo que vamos a hacer es comprobar el resultado. Si volvemos a la documentación, vemos que la respuesta del API es un objeto que va a tener una clave success, que va a ser true or false, y luego más parámetros. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar es este success. Entonces lo que voy a hacer es comprobar en este data, que va a ser un array asociativo con esos valores que vimos de success, true o false y el resto de valores. Vale, me da un error porque aquí es JSON decode en vez de JSON encode, ¿vale? Es un JSON decode para que lo convierta a un array. Y entonces voy a comprobar si en este array data existe la clave success y vale, y es true, es decir, si esta respuesta, este array, tiene una clave success y es true, que es lo que hemos visto aquí en la documentación, voy a hacer simplemente un return, es decir, no voy a dar ninguna excepción. Y si no entré en este bloque if, entonces lo que voy a hacer es lanzar una excepción. Por lo tanto, voy a venir aquí a mi carpeta de excepciones y dentro de HTTP voy a crear otra. Bueno, voy a ponerle invalid captcha exception. From token. Y aquí le voy a hacer una excepción de esta clase. Y le voy a pasar el token que ha pasado el usuario para que indicarle de que el token que ha pasado no es válido. Entonces, este sería el servicio que se va a encargar de validar el token que viene dado del cliente. Por otra parte, vamos a crear un encoder service que va a ser el que se va a encargar de codificar la contraseña que pase el usuario antes de guardarla en la base de datos. Por lo tanto, dentro de service voy a crear una carpeta encoder y una clase que se va a llamar encoder service. En el constructor
Le vamos a pasar User Password Encoder Interface, que es una interfaz del componente Security, del Security Bundle de Symfony. Y aquí voy a crear una constante que va a ser minimum length y le voy a poner 6, ¿vale? Para forzar que la contraseña tenga un mínimo de 6 caracteres. Aquí voy a crear un método público generateEncodedPassword y esto va a recibir una instancia de User Interface y la contraseña que pase el usuario. Y esto va a devolver un string. Entonces, aquí lo que voy a hacer es primero comprobar la longitud de esa contraseña. Y en el caso de que no la cumpla, voy a lanzar una excepción. Por lo tanto, dentro de las excepciones en usuario, voy a crear una nueva. Voy a crear aquí un método público estático, como en las otras excepciones, que sea invalidLength, y lo que voy a hacer es lanzar este mensaje de que la contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Lanzo la excepción y en el caso de que sí que cumpla ese requisito, voy a llamar al método encodePassword que recibe un usuario y una contraseña. Entonces lo que va a hacer es generar una contraseña para este usuario en concreto. Esto es justo lo que os comentaba cuando creamos nuestra entidad user, de que en el constructor solo se le pasaba el nombre y el email. No le pasábamos la contraseña porque, que ya os comentaba en ese vídeo, que este servicio necesita que se le pase al usuario. Por lo tanto, primero hay que crear al usuario y después a ese usuario hacerle un set password. Por lo tanto, ahora que tenemos el servicio, tenemos que venir a nuestra configuración de Symfony y aquí en Packages tenemos el Security YAML. Vamos a quitar estos comentarios. Y de momento lo que vamos a hacer aquí es dejarlo tal cual como está, pero vamos a añadir aquí los encoders. Va a ser app entity user y en el algoritmo le vamos a poner auto para dejar que Symfony se encargue de elegir el algoritmo más adecuado en función de la complejidad de la contraseña. Otra cosa que tenemos que hacer aquí en nuestra clase user es hacer que implemente la interfaz user interface, que es una vez más del componente de security de Symfony, y esto lo que va a hacer es indicarle a Symfony que esta clase es la que va a representar a los usuarios en nuestra aplicación. Hay que implementar los métodos de esta interfaz y lo que vamos a hacer es ahora venir aquí al final y en getRoles vamos a decir que devuelve un array y por el momento lo que vamos a hacer es devolver un array vacío. Vale, esto lo hago porque si no os va a fallar. Si ponéis que no devuelve nada, cuando veamos más adelante cómo registrar al usuario, cómo autenticarlo, veréis que os da un error. Entonces simplemente con devolver un array vacío de momento es suficiente. Aquí vamos a ponerle a estos getSalt nada. En getUsername vamos a poner que devuelve un string
y vamos a devolver el email del usuario, porque lo que vamos a hacer es que nuestros usuarios se loguen con un email y una contraseña. Y aquí este tampoco lo vamos a utilizar. Y entonces ya estaría. Entonces, como veis, por ejemplo, ahora acabamos de implementar esta interfaz en user y como vimos en el encoder service, para crear una contraseña, estamos esperando una instancia de user interface. Por lo tanto, estamos cumpliendo el contrato de la interfaz y esto se va a ejecutar correctamente. Y por último, lo que vamos a hacer es crear el servicio que se va a encargar de registrar a los usuarios. Ahora que tenemos todo lo necesario, podemos venir aquí a nuestra carpeta service, crear la carpeta user y vamos a crear aquí una clase que se va a llamar Register User Action Service. En el constructor le vamos a pasar el User Repository. Le vamos a pasar, muy importante, Validate Captcha Token Interface, es decir, le vamos a pasar la interfaz, no el servicio. Y le vamos a pasar el encoder service. Los inicializamos los tres. Y ahora este método invoke lo que va a recibir es un string, que es el name, que va a venir desde nuestro cliente. Un email. Una contraseña, password. Y otro string token, que va a ser el token generado por el Google Captcha. Y aquí lo que voy a hacer es devolver al usuario que se ha creado. Entonces, lo primero que voy a hacer es validar que ese captcha sea válido. Y entonces, como vimos, se va a ejecutar este servicio de esta interfaz. Y entonces se va a ejecutar este trozo de código, este método, y lo que se va a hacer es la petición a la API de Google para validar el captcha, y si todo va bien, simplemente hacemos un return, lo que permitirá que nuestra ejecución pase a la siguiente línea. Entonces, una vez hemos comprobado que ese token es válido, vamos a crear un user que va a recibir name e email. Y como os comentaba antes en el encoder service, le vamos a hacer un set password y le vamos a pasar el usuario que acabamos de crear y la contraseña. Y esto nos va a generar una contraseña codificada con el algoritmo que Symfony considera oportuno. Vamos a guardarlo. Y por último lo devolvemos. Entonces aquí una vez más no hago ningún try catch ni nada porque este método save ya tiene la comprobación necesaria aquí. En caso de que el usuario, ya existe un usuario con ese email, se va a lanzar esta excepción que veremos más adelante cómo capturarla y convertirla en una excepción HTTP. Esto, para los que no lo sepáis, es lo que se llama el principio de tell, don't ask, que es que nosotros tenemos que decirle a nuestros métodos que hagan algo, no preguntarles si pueden hacerlo. Es decir, lo que se suele hacer aquí es comprobar primero si existe un usuario con ese email, si no existe se crea y si existe se da la excepción. Y entonces aquí quedaría el código bastante complejo y difícil de mantener. De esta manera yo aquí estoy llamando a un método save porque simplemente le estoy diciendo a mi repositorio, oye, guárdeme este usuario. Y él ya se encargará por detrás de hacer las comprobaciones necesarias y hacer las operaciones que se requieren o que dé la excepción en caso de que no pueda hacerlas. ¿Veis? Y así queda pues un método mucho más limpio. Y ahora que ya tenemos el servicio para registrar usuarios y todos los servicios que se requieren para completar la acción correctamente, vamos a crear aquí en controller la acción o el endpoint. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, register action. Este gitignore ya puedo quitarlo.
voy a inyectarle el servicio que acabamos de crear. Y va a tener un método invoke que va a recibir un objeto request y va a devolver un JSON response. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir que user es igual a this, llamamos al método invoke del servicio, y esto va a recibir estos 4 parámetros: name, email, password y token. Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer es data igual a JSON decode de request get content true. Y esto lo que va a hacer es devolverme un array asociativo con todos los valores que se pasen en el request. Entonces aquí sería data de name, email, password y por último el token. Y aquí lo que voy a hacer es devolver un new JSON response con el código 201, que es que se ha creado un recurso. Y aquí puedo pasar la información que quiera. En este caso voy a pasar el ID. Voy a pasar básicamente todos los valores que tiene. Ahora lo voy a pasar con este formato. Y lo mismo para el updated on, get updated on. Vale, entonces, como ve, bueno, tengo que poner aquí la anotación para indicarle a Symfony que esto va a ser consumido a través de una URL. Y eso se hace aquí pasándole route, lo vamos a importar. Y esto va a ser barra register va a ser de método post y en name le puedo poner register user. Entonces, al ponerle esta anotación, le estamos indicando a Symfony que este endpoint, o sea, este método invoke, se va a llamar cuando hagamos una petición de tipo post a este endpoint. Si yo ahora entro al contenedor con make sshbe y hago bin console debug router, vemos que ahora tenemos aquí una nueva ruta que es register user, método post y el path es barra register. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probarlo. Vale, abrimos Postman y lo que vamos a hacer es una llamada de tipo post a localhost 500 barra register. Vale, y entonces ahora en headers le vamos a poner el content type, que es application JSON, porque nos vamos a comunicar utilizando JSON. Y en el body tenemos que pasarle esos parámetros. Entonces en name le voy a pasar Juan, en email, por ejemplo,
la contraseña y ahora vais a ver el servicio de validación de captcha token en acción, porque si yo aquí pongo token, como no tengo ningún token válido, ponga lo que ponga aquí, si yo ahora hago esta petición, veis que me está dando aquí una excepción, invalid captcha token, y lo que le estoy pasando. Y si os fijáis, es justo la excepción que hemos creado nosotros, la de nuestro dominio. Entonces, por el momento vemos que está funcionando correctamente nuestro endpoint, es decir, podemos hacer una petición y en caso de que, por ejemplo, aquí el token no sea válido, ya nos va a dar ese error porque se está haciendo esa comprobación, pero si os fijáis, estamos devolviendo una excepción en formato HTML. Pero como dijimos que nosotros estamos construyendo una API que va a registrar usuarios, lo ideal sería que esta excepción fuera de tipo JSON. Veremos cómo hacer esto y cómo testear con test funcionales toda esta lógica en el siguiente vídeo.